Las imágenes exhibidas en la exposición Hiperespacios en realidad representan solo una parte de la serie Fachadas, que consiste en un total de unas 100 obras. Estas obras fotográficas son todas de 180 por 125 centímetros. Lo que tenemos en nuestra muestra actual, Hiperespacios, en Bombas Gens, son 32 serigrafías de las fachadas que produje a lo largo de los años con la galería Jordan Press en Pensilvania. En realidad todo comenzó en Los Ángeles. Viví allí durante los años 90 para realizar mi serie Retratos de Los Ángeles. Por otro lado, empecé a desarrollar un interés por las superficies urbanas, un proceso relativamente natural si pasas tiempo en Los Ángeles. Lo que me fascinaba entonces eran, por ejemplo, los interminables bulevares divididos por bloques regulares que consistían en una repetición infinita de los mismos elementos arquitectónicos. Sin embargo, no fue hasta 1997 cuando recibí una invitación para trabajar en China. Tomé algunas fotografías de las fachadas de los primeros rascacielos chinos de la isla de Pudong en Shanghái, fotografías que llevé a una solución pictórica. Las caras de estos edificios eran como ready-mades para la fotografía, así que todo lo que me quedaba por hacer era seleccionar qué poner en el marco. Al principio quise llamar al proyecto La Nueva Piel China. Cuando descubrí los rascacielos como objetivo fotográfico, me entusiasmó su capacidad de reflejar la ambivalencia inherente al medio de la fotografía. Por un lado, su indexabilidad, es decir, la posibilidad de producir una semejanza incomparablemente precisa, y por otro lado, la existencia de una fotografía como obra de arte autónoma. En la serie Fachadas, he dispuesto la imagen individual de manera que resalte plenamente ambos aspectos, haciendo oscilar constantemente el ojo del espectador. A nivel político, lo que me atrae es que estos edificios pertenecen en su mayoría a multinacionales, bancos o aseguradoras, y por esta razón son la representación y representantes de la globalización de los años 90. Su identidad estética es también un hecho político que se proyecta en su propia construcción. La observación de los patrones de repetición en las obras es muy interesante y ciertamente apropiada para conectarla con los fenómenos detrás de la fachada. Al mismo tiempo, estas estructuras abstractas son también un vehículo para disfrazar el contenido, un camuflaje para ocultar lo que realmente está pasando detrás de la hermosa piel del edificio, como enormes transferencias de dinero, el seguimiento, la vigilancia y la manipulación de millones de personas y así sucesivamente. Pero la estética ornamental de las fachadas, sin duda, también se refiere a la historia del arte. La gente sigue diciéndome, esto me recuerda a Vasarely, esto a Cruz 10 o a Gam. Este otro me recuerda al arte concreto, Cero o a lo que sea. Así que pensé, tienen un punto porque los arquitectos que finalmente diseñaron estos edificios estudiaron historia del arte, entre otras cosas. Es decir, las imágenes del modernismo existen en la conciencia colectiva y desde allí se despliegan en las fachadas de los edificios. Y luego tomo fotografías de las fachadas y las convierto en imágenes que, ocasionalmente, terminan en un museo de nuevo. Dentro de la colección Per Amor al Art podemos establecer paralelismos con la obra de Fischer con las fotografías de Gila y Bernd Beja, padre y madre del acercamiento conceptual de la foto. Los Beja construyeron un gran archivo fotográfico a partir de la toma de edificios industriales como depósitos de agua o fábricas. Roland Fischer pone en comparación las obras de los Beja con sus fachadas. El trabajo de Bernd y Gila Beja es de hecho una mezcla de un enfoque cálido y altamente romántico de la fotografía, retratando objetos de un siglo desaparecido y en blanco y negro, y luego la presentación de estas imágenes en una cuadrícula rígida y fría, prestada del arte minimal. Es por eso que tiene esta poderosa y atractiva presencia. Fachadas, como obras pictóricas de pared, son, en primer lugar, una obra de arte, obviamente, pero he tratado de llevarlas a un punto en el que activan nuestro pensamiento visual y traen a la mente la polaridad del medio de la fotografía. Porque lo que ves en esa serie es, por un lado, una representación real de un edificio en alguna ciudad, y por otro lado, una imagen autónoma que ya no necesita referirse a algo externo.
El signo se separa de lo que designaba. Lo que siempre me ha gustado de este proyecto es esa disonancia visual que hace que te preguntes, ¿es un cuadro que me recuerda a las pinturas abstractas o es una fotografía de un edificio?